Línea Directa llega a sus hogares gracias al apoyo del Consejo del Condado de Montgomery en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Es una dura realidad que desde el año 2020 las armas de fuego se han convertido en la causa número uno de muertes entre niños y jóvenes en Estados Unidos. Es importante saber que nuestros hijos están en peligro de esta violencia porque estudios nacionales demuestran que niños y jóvenes latinos tienen 3 veces más probabilidades de morir por causa de un arma de fuego que sus compañeros blancos. Las masacres y los tiroteos tienen un fuerte impacto psicológico en nuestros hijos y por eso hoy en Línea Directa vamos a hablar con el doctor psiquiatra Gustavo Goldstein para ver cómo podemos conversar con los niños y jóvenes acerca de la violencia y qué podemos hacer para proteger la salud mental de nuestras familias. Doctor Goldstein, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros aquí en Línea Directa. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Andrea. Uno de los ataques más recientes y más violentos ha sido la masacre en la escuela elemental de Uvalde, en Texas, que dejó a 19 niños y 2 maestras sin vida. Tristemente, la gran mayoría de las víctimas fueron niños latinos. Doctor, bueno, esto realmente que nos ha golpeado duramente a todos. ¿Qué nos puede decir acerca del impacto emocional y psicológico que un evento como este puede tener en niños que están en la escuela elemental? ¿Se dan cuenta? ¿Les da miedo? Es terrible. Creo que es la primera vez que vemos una masacre de tal tamaño, sobre todo en niños tan pequeños. Ni siquiera hay una explicación que se pueda dar. Nadie tiene un porqué. Es muy fácil decir, era un loco, salud mental. Yo no sé, realmente sobrepasa mi capacidad de entendimiento. Lo que sí hace que todas nuestras alarmas tengan que estar prendidas, porque ya no es más una cuestión abstracta. Son niños de 6, 8, 10 años, maestras que han sido masacrados con armas de repetición que debieran ser únicamente utilizadas por profesionales en cuestiones de guerra o de defensa. No tengo explicación. Decirle cualquier otra cosa sería una mentira. ¿Cuál es el impacto psicológico para estos niños en escuela elemental que después de esta masacre tienen que seguir yendo a la escuela? Venimos de un momento de 2 años donde por cuestiones fuera de todo control, la pandemia, nuestros niños han estado en casa, sobreprotegidos, sin posibilidades de aprender a socializar como es normal y veníamos haciendo siempre. Estos niños ahora vuelven a la escuela, nosotros vemos un gran incremento de la ansiedad en los niños, vemos un gran incremento en las dificultades de socializar con otros niños y vemos un gran incremento en los niños que evitan la escuela. No estoy hablando de adolescentes que no quieren ir a la escuela porque quieren irse a jugar a otro lado. Estoy hablando de niños pequeños que tienen miedo de ir a la escuela. Bueno, una noticia como esta evidentemente dispara todos los temores. Es como ponerle gasolina al fuego. Es importante también, doctor, enfatizar que los niños pueden guardar un miedo muy fuerte sin decirle, por ejemplo, a sus padres, ¿no? Por eso es tan importante una comunicación con nuestros hijos. Pero desde su Sí. campo, ¿usted qué sugiere a las familias como para comenzar una conversación con estos niños de escuela elemental? Comencemos primero a enfocarnos en estos niños que usted hablaba, los pequeños, acerca de la violencia, el miedo que quizás puedan tener a ser víctimas de armas de fuego en sus escuelas. Me gustaría desmitificar, o sea, romper algunos mitos que hay y que todos tenemos. Uno de los mitos es que si hablamos de algún tema, vamos a hacer que los niños piensen en ese tema y entonces lo hagan ellos mismos. Y aquí no es solamente armas, sexo, drogas, alcohol,
suicidio. Cada vez que yo veo unos padres muy interesados, muy buenos padres, que vienen a consultarme por algún tema con sus hijos, es inevitable que ellos me digan en algún momento, pero no es muy chiquito para hablar de esto. ¿Está seguro? Pero no, yo de eso no quiero hablar. Y eso puede ser cualquiera de estos temas que yo le dije, no solamente armas. Lo que yo les digo es, dígame, usted o alguien de su familia, ¿escuchó alguna vez que dijera, no, nosotros nos peleamos, pero los chicos no saben nada porque cerramos la puerta? O no, yo tomo, pero mis hijos no saben nada porque yo tomo cuando están dormidos, o alguna de esas cosas. Y las respuestas son inevitablemente, los chicos saben todo. El único problema que tienen los chicos, a diferencia de los adultos, es que la capacidad de distinguir y procesar la información que están recibiendo es menor, porque todavía sus cerebros no están totalmente desarrollados, pero que escuchan, ven y sienten todo lo que pasa a su alrededor, es absolutamente seguro. Más todavía, si los padres, como yo, fueron choqueados por esta noticia, los chicos, que son como antenas apuntadas a los padres permanentemente, van a notar que la mamá, que el papá, están ansiosos, están nerviosos, están enojados, están atemorizados. Y como los padres no le hablan a los chicos para no despertar malos pensamientos, teóricamente, entonces los chicos ni siquiera tienen la capacidad de procesar por qué mamá está enojada o está temerosa o lo que fuera. Entonces, usted, Andrea, dijo algo que creo que podría finalizar el programa. Lo que hace falta es comunicación. Un padre es el experto, o una madre, son los expertos en sus hijos. No tienen por qué ser expertos en armas, o expertos en sexo, o expertos en suicidio para hablar con los hijos de estos temas. No. Lo que tienen que hacer es iniciar la conversación lo antes posible. ¿Usted cree que un chico de 4 años no ve la televisión cuando están pasando los noticieros y están hablando de algún evento violento? ¿O no pasó por la pieza de los padres mientras estaban conversando entre ellos supuestamente en secreto acerca de algún tema? Sí, sí. Ahora los chicos por ejemplo, hasta 6, 7, 8 años, no tienen capacidad de ver la gran conversación, los grandes temas nacionales. Tenemos que prohibir o no prohibir las armas. Todo eso no es para chicos. Pero sí se les puede explicar que las armas, al igual que las drogas, al igual que muchas otras cosas, los pueden lastimar. Y un chico de 3 años, le decimos, no toques la sartén o no toques la pava porque te vas a quemar, te va a doler el dedo. No le empezamos a explicar la física de qué es la distribución del calor y cómo afecta la biología del dedo, pero le decimos, si tocas, te quemas y duele mucho. Eso es algo que el niño entiende. De la misma manera, podemos decir, armas pueden lastimarte. ¿Y por qué es importante? No, en mi casa no hay armas, así que yo no tengo problema. No, en mi casa tengo las armas totalmente guardadas bajo llave. ¿Escuchó alguna vez cosas por el estilo? Yo sí, todos los días. Lo importante es que, según dicen, y yo les creo, aparentemente 1/3 de la población de los Estados Unidos tiene armas. Y yo no estoy entrando si está bien o está mal. Lo único que digo es, cuando yo voy a mandar a mi hijo a la casa de un compañerito a jugar, yo no puedo confiar que mi hijo va a saber todo lo que tiene que hacer. Hasta los 9, 10 años, 11, 12, es la tarea de los padres asegurar lo mejor que pueden la seguridad de sus hijos. Entonces, ¿qué hago? Sí, Juancito, podés ir a la casa de Pedrito a jugar, pero necesito hablar con la mamá de Pedrito antes. Entonces llamo a la mamá de Pedrito, yo papá,
Y le pregunto, señora, yo sé que es una pregunta difícil, pero mi hijo va a estar pasando en su casa unas horas y yo quiero preguntarle si en su casa hay armas. Y si en su casa hay armas, si están bajo llave. Y si están las municiones fuera, porque mi hijo va a ir allí y con 6, 7, 8 años yo no voy a quedarme tranquilo pensando que a pesar de que yo hablo con mi hijo acerca de las armas, él va a poder cuidarse. Entonces yo, papá, tengo que hacer más. Y aquí Ya la en chicos que... comunicación es clave, lo que usted mencionaba, doctor. Comunicación es clave porque de todos modos, si queremos querer tapar el sol con un dedo y pretender que no se van a enterar, entre ellos hablan en las escuelas. La información Pero la claro, de manera errada a nuestros hijos. eh, tal vez alguna vez creo que en su programa yo dije lo que mata es el silencio. Y lo sigo diciendo. Porque con la mejor de las intenciones no hablamos con nuestros hijos y eso puede ser mortal. Doctor, usted mencionó anteriormente sobre llamar, por ejemplo, a los padres del amiguito o amiguita donde nuestros hijos pasarían una tarde y preguntar abiertamente si tienen armas en su casa. ¿Qué sucede si las armas están en nuestra casa? ¿Qué pasa si un hogar latino tiene armas en su casa? ¿Qué se le debe Hay, decir a los hijos al respecto? hay mucha gente que está a favor de la tenencia de armas. Hay mucha gente que no. Y yo no quiero entrar en la discusión de si está bien o está mal, porque como muchas otras cosas, depende de la comunidad donde uno vive. Lo que sí no puede suceder es que nosotros expongamos a nuestros hijos a un peligro. Entonces, si no tengo arma, bueno, no tengo, se acabó. Pero si tengo armas, y yo creo que eso está bien y estoy a favor de la tenencia, hay ciertos pasos muy sencillos que se pueden tomar para tener armas en la casa sin exponer a nuestros niños. Las armas. Cada paciente que viene, una de mis preguntas es si tienen armas en la casa, y si tienen armas en la casa, les digo muy bien, tienen que estar bajo llave, las municiones tienen que estar separadas del arma, y si a ustedes le quieren enseñar a sus hijos, porque hay muchas comunidades, especialmente comunidades rurales, donde los niños realmente aprenden a cazar muy tempranamente y demás, forma parte de la educación, pero también empieza, como cualquier educación, como la pava caliente. Nosotros no sacamos las pavas de nuestras casas porque el niño se puede quemar, le enseñamos cómo usarla o cómo no tocarla al principio y eventualmente cómo hacer para usarla de una manera segura. Lo mismo con cualquier otra cosa. Y a medida que va creciendo, lo vamos introduciendo, si eso es lo que nosotros pensamos como padres que debemos hacer, lo vamos introduciendo a el uso apropiado de las armas. Le vamos enseñando a limpiarla, le vamos enseñando a disparar, cuándo se usa, cuándo no, que no se lleva nunca a la escuela, que no se apunta nunca a otra persona. Hay muchas cosas que le podemos enseñar que no son, no, armas no. Si yo creo como padre y tengo la conciencia tranquila de que eso debo hacerlo, hagámoslo de manera racional. Estamos hablando con el doctor Gustavo Goldstein. Vamos a hacer una breve pausa a este programa de Línea Directa. Ustedes quédense con nosotros que regresamos en instantes. Según los datos de la organización Gun Violence Archive, en Estados Unidos se da un promedio de un tiroteo al día y la mayoría de las masacres con armas de guerra son protagonizadas por menores de 21 años. El doctor Gustavo Goldstein nos acompaña hoy en este programa de Línea Directa para hablar precisamente sobre el impacto de la salud mental, psicológica, de la violencia armada en nuestros niños y jóvenes. Doctor, siempre se ha debatido la edad en la que una persona puede adquirir un arma de fuego en Estados Unidos y la facilidad, por supuesto, con la que se puede obtener, ya que la gran mayoría de las masacres en este país se han dado con armas de fuego de estos tipo rifles semiautomáticos que son utilizados en campos de guerra. Explíquenos por qué un joven no está capacitado mentalmente ni tiene tampoco la madurez para poseer un arma de fuego de este tipo y ni hablar de un arma de guerra como
por ejemplo, la del asesino de Uvalde? Hay un tema que es para mí inentendible. No solamente tenemos que hablar de la edad a la cual una persona está capacitada para usar un arma o para comprar un arma, sino por un misterio de la vida. Resulta que uno necesita en algunos estados 21 años para comprar una pistola, pero solamente 18 para comprar un rifle automático. Y yo nunca lo pude entender. Políticas aparte, y no quiero entrar en eso, el ser humano es uno de los animales que tarda más en desarrollarse. Usted sabe que cuando nace un caballito, enseguida camina. En cambio, los bebés tardan un año y medio en caminar. Cuando nace un loro, un pajarito, enseguida pía. En cambio, los humanos tardan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La naturaleza parece haber asociado el desarrollo de las facultades más altas dentro de los animales a un mayor tiempo de maduración. El cerebro humano, entre los 10, 11 años y 25 años, sufre un proceso de reacomodamiento. Prácticamente se da vuelta. Muchas conexiones que habían existido hasta ese momento dejan de existir, se establecen conexiones nuevas, áreas del cerebro que hasta ese momento habían estado funcionando de una manera muy básica, empiezan a desarrollarse. Entre ellas, el cerebro está justo atrás de la frente y atrás de los ojos. Lo que nosotros llamamos la corteza frontal de frente. Eso es lo último del cerebro que madura. Y es, si queremos, la parte más lógica del cerebro, la parte que inhibe los instintos. Todos tenemos instintos, todos tenemos impulsos. Cuando pasa algo que no nos gusta, nos enojamos o lloramos, y eso es algo instantáneo. Bueno, la parte frontal, la corteza frontal, es la que se encarga de inhibir que actuemos. Yo puedo estar enojado, pero no le voy a dar un puñetazo. Puedo estar muy triste, pero no me voy a poner a llorar desconsoladamente en el medio del bus o de lo que fuera. Todas estas emociones e impulsos que son inhibidos por la corteza frontal, como dije, es un proceso que va madurando desde los 10 y hasta los 25 años. Por supuesto, hay diferencias individuales, pero esto es más o menos lo que es. Entonces, si en vez de usar el ejemplo de las armas, pusiéramos el ejemplo de los autos, de conducir. ¿Cuándo dejamos conducir a los niños? ¿Por qué? Y regular quién conduce y quién no conduce. Conducir es un derecho, ¿verdad? Es decir, moverse dentro del país es un derecho constitucional. Sin embargo, a nadie se le ocurriría decir que no tiene que estar regulado. Nosotros queremos que las vías, las autorrutas sean más seguras, exigimos a los fabricantes de autos que los autos sean más seguros, ponemos un montón de elementos dentro de la mezcla para que el conducir sea más seguro. ¿Por qué en autos sí y en armas no? Entonces, desde el punto de vista biológico, en algún lado entre 18 y 25, desde el punto de vista del misterio, ¿por qué no se puede tener un arma en muchos lugares hasta los 21, pero sí un rifle automático? No lo sé. Y por otra parte está también la parte de educación. Vuelvo al ejemplo de conducir. En una época no muy lejana, se enseñaba a conducir en las escuelas. Se los empezaba a los niños a enseñar a conducir a los 16 años, se daban permisos progresivos hasta llegar a los 18 años, donde se le daba la licencia de conducir, si pasaba el test, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sería muy difícil hacer algo similar
con armas, con sexo, con suicidio, con drogas. Porque, nuevamente, hoy estamos hablando de armas. Las armas han llegado a matar más chicos y adolescentes que los carros. En una época, las muertes de menores de 18 años, la primera causa de muerte eran accidentes de automóvil. Las armas lo han pasado. Las armas matan más chicos que ahogos. Tenemos un montón de ríos y de mares y de lagos en Estados Unidos, por lo tanto las oportunidades de ahogarse son muy grandes. Sin embargo, las oportunidades de morir por un arma de fuego son mayores en este momento. Y no vamos a enseñar como enseñamos a nadar o como enseñamos a conducir. Doctor, pero la realidad es que entablar una conversación con un teenager, con un joven, no es tan fácil. ¿Cuál es Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero... ¿Qué dice? ¿Cuál es el mensaje para ellos en estos momentos? Porque muchos de ellos sufren de ansiedad y depresión, miedos también ante la violencia armada y pueden guardar silencio. Pero ¿cómo hacemos para muchas veces con los jóvenes, como romper ese hielo y hacer seguir funcionando nuestro rol de padres? ¿Qué le decimos? Usted me está planteando una situación extrema, donde nosotros no le enseñamos nada ni estuvimos acompañando a ese niño a través de su crecimiento y lo encontramos de repente de 17 años y le tenemos que enseñar. Eso es como decirle, bueno, a los 17 años usted le tiene que enseñar ruso en una sola clase. No va a funcionar. Pero si usted empieza a enseñarle ruso a los 3 años, yo le puedo asegurar que cuando llegue a los 17, ese niño va a hablar o entender ruso. Entonces, yo sé que no es lo que quieren escuchar. No hay magias, no hay pastillas. Espero que todos puedan empezar a enseñar a sus hijos acerca de las armas, como le enseñan a ir al baño, o a comer, o a cruzar la calle. Para que cuando llegue a los 17, que a los 17 normalmente no nos quieren escuchar, no importa. Si nosotros nos hemos pasado años dando el mismo mensaje de una manera coherente y adecuada a las edades, para cuando lleguen a los 17 años, estos niños ya lo tienen adentro. Y entonces, una conversación que yo tendría con un niño de 17 años, que por ejemplo viene a decirme, o no viene a decirme, que escucha que en tal escuela, en tal lugar hubo un tiroteo. Acercarme a ese niño, porque yo vine hablando con él de todo, vine hablando de sexo, vine hablando de suicidio, vine hablando de drogas y alcohol, vine hablando de todas las cosas por las cuales ellos van. Entonces acercarme y decir, che, José, ¿viste lo que pasó en Ubalde? ¿Qué te parece? ¡Qué locura! Sí, papá, no, papá. Empezar a hablar. Y decime, José, en tu escuela, ¿hay alguien que lleve armas? ¿O viste? ¿Hay algún chico? Estadísticas. A la gente les encantan las estadísticas. De 3/4 de los ataques que hubo habían sido discutidos con alguien antes del ataque. Si su hijo es uno de estos alguien con quienes se discutió un supuesto ataque, usted, enseñándole a su hijo y hablando con su hijo, puede ayudar a prevenir el ataque. Porque viene un Juan de los Palotes y dice, sí, tengo una, como esa R15 automática, y se lo dice a su hijo, y si su hijo lo ha venido escuchando toda su vida de qué hacer, va a venir y va a decir, papá, vos sabés que tal persona, tal, ¿y qué te parece que podemos hacer? ¿Qué te parece a vos? Yo estaba pensando en decirle al principal, pero me van a decir que soy un traidor porque lo traicioné, él me dijo algo. Y mirá, por ahí te lo dicen, Josecito, pero ¿y si vos no lo decís y otros 19 chicos de 6 o 7 años resultan muertos? ¿Cómo te vas a sentir? De nuevo, no le estoy dictando a un chico de 17 años qué tiene que hacer. Estoy hablando con él y explorando qué piensa, qué siente, qué se le ocurre que él puede hacer dentro de su comunidad. Muchas gracias, doctor Gustavo Goldstein.
de verdad por estos consejos, sobre todo como padres de familia, no sabemos ni cómo empezar una conversación que, como lo hablamos durante el programa, para muchos pueden ser temas tabú también, pero si no lo hablamos, nuestros chicos se van a enterar de otra manera y de una manera errada. Así que como padres de familia, como aprendimos hoy en este programa, es clave que llevemos a cabo nuestro rol de comunicación con nuestros hijos desde una edad pequeña. Así que, doctor Gustavo Goldstein, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que un gusto haberlo tenido en el programa. Al contrario, el placer es mío y por favor sigan con este tipo de programas educando y ayudando a los padres a entender que nosotros tenemos mucho para hacer. No es cierto que estamos a la deriva y que, bueno, hay que esperar que los políticos o que la policía. No, nosotros tenemos mucho, mucho más y tenemos mucho poder. Muchísimas gracias, doctor Goldstein. Y a ustedes en casa, quédense un minuto más con nosotros que regresamos en instantes. Como lo escuchamos y lo aprendimos hoy en el programa de Línea Directa junto al doctor Gustavo Goldstein, nosotros los padres de familia tenemos un rol muy importante en comunicar y educar a nuestros hijos, sobre todo en estas situaciones de ataques violentos con armas de fuego, situaciones que se están dando en muchos lugares en Estados Unidos, sobre todo en las escuelas a las que pueden atender nuestros hijos. Es muy importante también que podamos tener acceso a los recursos disponibles para poder entablar de manera efectiva esta comunicación con nuestros hijos desde que son pequeños hasta que sean adultos. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa de Línea Directa. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima.